bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Toda Eucaristía siempre es el anticipo del banquete celestial. Por eso, pues muchas veces nos colocamos, siempre en comunión, pero en ocasiones una comunión concreta. Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias al corazón de Jesús y al Cristo del perdón. Y vamos a interceder, pediremos por aquellos que pues ya van camino o estarán gozando ya de la Iglesia Celeste. Pediremos por Mariano Alabau, por Octavio Monllor Colomina y por María Mercedes Morató. Y nosotros, colocados también en este camino y descubriendo pues que tantas veces somos engañados, tantas veces el demonio desea que tropecemos, que nos quedemos en nuestras fuerzas, que nos desanimemos. Por eso la gracia al comenzar la Eucaristía viene siempre a nuestra ayuda, para fortalecernos, para recordarnos una vez más algo que seguramente no nos habrá dicho, o a lo mejor sí, pero que normalmente seguro que en las noticias no nos lo han dicho. Yo no los he visto hoy, pero yo creo que no lo han dicho. No lo dicen prácticamente nunca, o no lo dicen nunca. Y es que Dios nos ama. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestras pobrezas, de nuestras limitaciones. Nos ama como somos. Ahora tenemos la oportunidad de pasarlo de la cabeza al corazón, experimentándolo. Experimentando el juicio de Dios, que algún día experimentaremos más seriamente, porque será el que estemos delante de su presencia, pero confiando siempre en su bondad, en su magnanimidad y en su misericordia, reconocemos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, el cual, nacido en Dalmacia, estudió en Roma y recibió el bautismo. Después se entregó a la vida ascética en Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del Papa Dámaso, quien le encomendó la tarea de traducir al latín, entonces la lengua del pueblo, las Sagradas Escrituras. Por su profundo conocimiento de la palabra de Dios y sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la Iglesia. Murió el año 420 en Belén, donde se había retirado los últimos años de su vida. Pues con tan gran intercesor vamos a continuar esta Eucaristía. Oremos. Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido, para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado? ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿Por dónde se va la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor: me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no insistiré. 2 veces, nada añadiré. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Bueno, hoy quiero empezar dándoos la enhorabuena, porque lleváis 4 años aguantándome. Tal día como hoy empezó mi andadura en esta parroquia. Gracias por la paciencia que el Señor os da. Pediré que os la siga dando. Vosotros rezad por mí y nada, y adelante. San Jerónimo decía que, yo lo pensaba, ¿no? Me ha ocurrido, no es que me haya ocurrido nada, ¿no? Pero ha sido una imagen que me ha venido a la mente ahora, ¿no? Al empezar la Eucaristía, ¿no? Pensando un poco escuchando la palabra, ¿no? Y pensando
en San Jerónimo, ¿no? Y en qué deciros, ¿no? Al lado, bueno, he ido a ingresar dinero del colegio y al lado del banco donde he ido a ingresar, pues había, pues creo que eran, no sé si eran mormones o testigos de Jehová, no lo sé, allí con una paraeta, ¿no? Decir, un poco, pues viendo un poco, pues eso, esperando a lo mejor, pues si pasaba alguien, ¿no? Y pararle y pues un poco, ¿no? Y lo pensaba, ¿no? Es decir, es curioso, es decir, cómo... Y en esto los protestantes todavía nos siguen llevando la delantera. Es decir, es curioso, ¿no?, cómo ellos conocen la Escritura, ¿no? Es decir, muchísimo más que nosotros. Es decir, la dominan con más... Nos falta muchas veces, pues nosotros tenemos una riqueza respecto a ellos, sin tener necesidad de creernos mejores, Dios nos libre, y que claro, nosotros tenemos la tradición, ¿no?, que es la ayuda a cómo ese texto, ¿no?, que ha surgido, ¿no?, que ha sido plasmado, que ha sido escrito a través de alguien en medio de una comunidad cristiana y dirigido a una comunidad cristiana, nosotros tenemos la tradición que nos dice cómo se interpreta ese texto, porque ellos, pues los pobres, cada uno puede interpretarlo como quiera. Uno puede decir A, el otro B y tal, y todo es válido. Nosotros, por suerte, tenemos la tradición de la Iglesia, que es estupenda, ¿no? Es decir, pero ellos, en ese sentido, conocen más la Escritura que nosotros. Y fijaos, ellos solo se reúnen una vez a la semana. Ellos no tienen la Eucaristía diaria. Ellos tienen la celebración de la palabra semanal, una especie de celebración de la palabra semanal. Sin embargo, es decir, han introducido la Escritura en medio de su vida cotidiana, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es decir, muchas veces de memoria más que de otra cosa. Pero bueno, nosotros podemos combinar las dos cosas, coger las dos cosas, ¿no? Es decir, conocer más la Escritura y decir las dos cosas y utilizarla, ¿no?, más y aterrizarla más en medio de nuestra vida, ¿no? Descubriendo cómo, pues es impresionante, ¿no? Es decir, cómo en la Sagrada Escritura está Jesucristo. Cómo la palabra, es decir, es algo impresionante, ¿no? Es decir, es algo que va marcando nuestra vida, que la va iluminando. Cómo en la Escritura está escrito todo lo que puede vivir un ser humano está escrito en la Escritura. Todo, absolutamente todo. Crisis, dificultades, porque al final todas las crisis, las dificultades, los momentos de lucha y tal, todo al final tiene más o menos el mismo esquema. Es decir, y luego tenemos una suerte inmensa, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir que Dios nos habla. Y además que gasta una manera de hablarnos en la que no chilla. No va pegando berridos por ahí, obligándonos a que nos escuchemos, como a veces nosotros hacemos con el otro, ¿no? Es decir, obligando al otro a que te escuche. A ver si se entera de lo que quiero decirle yo. Jesucristo no, Dios no. Dios susurra, ¿no?, a través de su palabra. Y la palabra, lo dice la Escritura, ¿no?, busca un corazón que esté dispuesto a creerla y a acogerla en su corazón, que es el molde. Escuchar lo que hizo María, ¿no? Escuchar, ver pues la dificultad, ¿no?, la imposibilidad de que se cumpla en la vida de uno, ¿no?, pero acogerla, ¿no?, guardarla en el corazón, diciendo, esto es importante, ¿no? Es decir, dejando que haga cobijo en nuestro interior y que vaya transformando nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene esa potencia. Yo no he visto nadie una palabra que haya sido capaz de cambiar la vida de una persona. En la historia de la humanidad ha habido muchísimas palabras que han sido capaces de cambiar la estructura de la sociedad, la manera de organizarse, la manera de repartir, pero cambiar, es decir, el interior, o sea, hacer que una persona que es esto deje de serlo y pase a ser todo lo contrario, ninguna palabra humana, ninguna he visto hasta ahora.
en los 43 años que llevo de vida. Y nosotros tenemos el tesoro de la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar nuestra existencia. Y nosotros recibimos una palabra cada día. Venimos a la Eucaristía, y si solo venimos a la Eucaristía dominical, pues una cada semana. A lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, y engancho ya un poco también con el Evangelio, ¿no? Es decir, bueno, la primera lectura y el Evangelio son impresionantes, ¿no? Porque estos días hemos estado, un poco en los comentarios os lo decía, ¿no? Es decir, hemos estado viendo, un poco, la respuesta de Job, ¿no? Es decir, cómo Job al final, le pasaba un poco como a los protestantes. Tenía aquí la palabra. Como buen judío, la sabía, la conocía, no maldecía, pero, todavía la palabra no había pasado, había cosas en su experiencia de fe que de aquí no habían pasado aquí. Por eso no murmuraba delante de los hombres, pero sí que le pedía explicaciones a Dios. Decía, ¿y por qué tal esto? ¿Y por qué esto? ¿No? Es decir, estos últimos días, ¿no? Veíamos como decía, dice, maldito el día en que nací, ojalá, no sé qué, no sé cuántos. La experiencia de no entender nada, ¿no? Decir, mira, si es que mejor hubiera sido, ¿no? que esto no hubiese empezado. Con una soberbia espiritual tremenda. Y Dios lo escucha. Y hoy le empieza a contestar, y Job empieza a entender. ¿Por qué? Porque tiene el oído abierto, muy importante. Tener el oído abierto para escuchar lo que Dios viene a decirnos, ¿no? Y luego, pues, el Evangelio, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Es decir, yo muchas veces pienso esto. Cada vez que escucho este Evangelio, muchísimas veces lo pienso. Cuando dice, ay de ti, Corizaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón, que aquello era, vamos, lo peor de lo peor, si hubiesen hecho los milagros, ya se hubiesen convertido. ¿Y cuántas veces en esto es verdad, no? Porque a lo mejor yo muchas veces lo pienso, ¿no? En compañeros míos, gente que no está en la iglesia. A lo mejor si se hubiesen hecho los signos que Dios ha hecho en mi vida, ya estarían convertidos. Y yo todavía no me he convertido. Porque a veces tenemos un corazón duro. Estamos ahí, en lo nuestro. ¿Qué no ha hecho suficientes signos Dios en nuestra vida? Luego Cafarnaún, que se pensaba, que a veces somos así en la vida. Las ciudades son imagen del corazón del hombre. Cafarnaún, que se pensaba que aquello era, dice, sí. ¿Qué piensas? ¿Que vas a escalar el cielo? Pues caerás. Para ver tu pequeñez y acogerte a mí. Y a veces en la vida nos engaña el demonio y vamos, y nos creemos no sé qué, con la capacidad de juzgar a quien sea, de juzgar lo que alguien ha hecho, es decir, de decir, no, pues yo esta persona ha hecho esto y tal, y para que lo note se lo voy a manifestar. Pues nada, ya vendrá la historia ya, y te pondrá en tu sitio, para bien, no como castigo, porque a veces es importante interpretar este lenguaje. Dios no es, pues ahora te voy a fastidiar, no. Es decir, Dios cuando nos ve subidos en el orgullo y en la soberbia, pues coloca acontecimientos en nuestra vida para hacernos pequeñito. Y a lo mejor eso que tú hablas o eso que tú criticas, te toca probarlo y que te lo hagan a ti o hacerlo tú a los demás. Por eso pidámosle al Señor, ¿no? Ser pequeños. San Jerónimo fue pequeño. Porque San Jerónimo no tradujo simplemente la Escritura. La Escritura la podría haber traducido cualquiera. Hacer la traducción la hubiera podido traducir cualquiera. Nada más que fuera especialista en arameo y en hebreo y dominara el latín y el griego bien, lo hubiese podido hacer perfectamente.
Pero el Papa San Dámaso sabía quién le encargaba la traducción. Porque sabía que no solo traduciría las palabras, sería fiel traduciendo las palabras, naturalmente, pero para que, es decir, con el espíritu que se fuera, aunque eso lo hace el Espíritu Santo, pero a través de San Jerónimo. San Jerónimo no solo tradujo la Escritura, primero se enamoró de la Escritura, por eso pudo traducir la Escritura. Porque traducir, lo que os digo, cualquier traductor, a lo mejor en aquella época había incluso mejores traductores. Pero el Señor inspiró que fuera él. Porque, es decir, San Jerónimo de aquí se abrió a que el Señor pasara aquí. Pues ánimo, ojalá el Señor nos conceda esto, que vivamos, es decir, con tensión espiritual, es decir, viendo, decir, Señor, lo que has hecho, teniendo siempre presente. Cuando te pones a pensar lo que el Señor ha hecho, se te van todos los juicios. A mí, por lo menos, se me van enseguida. Cuando empiezo a pensar lo que el Señor ha hecho, de lo que me ha librado, la misericordia que ha tenido conmigo, vamos, es que se me va todo. Me tengo que callar. Me tengo que callar. Pues pidámosle al Señor, ¿no?, que realmente, por intercesión de San Jerónimo, que podamos tener... Pues esto, que podamos llegar por lo menos a esta pequeñez antes de morirnos, por lo menos. El Señor nos alcanzará esta medida. Pidamos tener misericordia y no cerrar nuestro corazón a la gracia, que no estamos libres por estar aquí, sentados, ni celebrando la Eucaristía, no estamos libres. Tenemos que combatir. El Señor de entrada nos ha prometido su asistencia y su gracia. Aprovechémosla y que el Señor, la obra buena que ha comenzado, la empiece. Y el que tiene este corazón, y con esto ya acabo, sé que me estoy alargando, pero pienso que es importante partir la palabra de hoy. Y el que tiene este corazón entiende lo que dice Jesús. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Dice, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Imaginaros el poder que Dios ha dado al anuncio que hagamos del amor de Dios. Donde no depende ni que sepas mucho, ni de que sepas poco, ni de que hables bien, ni de que hables mal. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y el humilde es capaz de descubrir cómo a través del otro Dios le está hablando. Hasta incluso de su enemigo. Y es capaz de escuchar a Dios como Dios a través de su enemigo le está hablando. Si no, todavía nos queda mucha soberbia. Pediremos al Señor que nos libre. Y nos pondremos bajo la acción de su gracia. Que así sea. En la conmemoración de San Jerónimo, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible y el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes les ayuden a descubrirla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y las comuniquemos generosamente a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendemos a San Jerónimo el curso del Oratorio de Niños, pues que se está llevando
a cabo en Requena y que pues gente de nuestras parroquias está asistiendo, ¿no? Para que el Señor se haga presente, además precisamente en lo que el centro, ¿no?, del oratorio es la palabra de Dios, para que toque el corazón de todos los que estamos asistiendo y pueda darnos un instrumento para colocar a los niños delante de la presencia de Dios, de manera que lo conozcan, tengan experiencia de Él y vivan. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, tu palabra como luz del mundo por intercesión de San Jerónimo, escucha las súplicas de tus fieles, que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial a Mariano Alabau, a Octavio Monllor Colomina y a María Mercedes Morató, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron, San Jerónimo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor
esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si encontraba tus palabras, Señor Dios, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón. El cuerpo de Cristo. Ido a la orilla, más buscado, ni a sabios ni a ricos, solo quiere que yo te siga, Señor, me has mirado a los buscaré otro mar. Manos, mi cansancio, que a otros descanso.
Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles, gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que, atentos a las enseñanzas divinas, comprendan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ya podemos ir apuntándonos, falta todavía 2 semanas, pero el 14 de octubre, sabéis que se nos ha convocado a rezar el rosario, por la vida, por la educación. Entonces, vamos a organizar un autobús para ir. Entonces, pues nada, es decir, nos vamos apuntando en la sacristía, más que nada porque tenemos que organizarnos pues todas las parroquias. Y bueno, si uno su naturaleza se lo posibilita, no hay que pensárselo. Porque al final tenemos que hacernos presentes públicamente. Si no, esto parece que al final sois cosa de 4. Ya está. Y cuanto más seamos, pues la oración más potente. Escuchada será, seamos los que seamos. Pero, es decir, es un testimonio también, una manera de dar testimonio público, ¿no? Yo, de corazón, os invito a que si podéis, si físicamente, es decir, os veis con esto, y si alguien quiere venir con silla de ruedas, yo consigo una silla de ruedas. No pasa nada. Y uno pasa vergüenza, y lo llevamos en silla de ruedas, y pasa la vergüenza, pero da testimonio de su fe. ¿Por qué? Es decir, al final, lo que vamos a pedir está por encima de que a mí me vean, es decir, ¿qué? Pues te ven en silla de ruedas, no pasa nada. Ánimo. Espero tener suficientes sillas. Bueno, espero que os animéis todos, porque más o menos es ir a pasar prácticamente la tarde allí. Bueno, tarde es más bien la noche, porque iremos, rezaremos el Santo Rosario, estamos convocados 8:30 y luego volveremos. Y ya está. ¿Qué vale el autobús? No lo sé, porque haremos como siempre. El autobús ya está reservado y entre los que seamos dividiremos y a tanto, ¿sabes? A tanto tocamos cada uno y ya está. ¿Vale? Muy bien. Ánimo y buen fin de semana. Bueno, ya estoy bien. Ha sido muy leve, pero ha sido un tiempo muy fructífero, porque he tenido unos días para rezar, porque el arcipreste me dijo, descansa, duerme y tal. He dormido, pero bueno, he dormido lo mismo que duermo siempre, ¿no? Pero he podido rezar muchas cosas, es decir, poner en orden muchas cosas. Ha sido un tiempo muy, ¿sabes? Ordenar cosas de casa que tenía que ordenar, o sea que esperemos que os lleguen los frutos, así lo haremos. Podéis ir en paz.